Ramiro García. Él es catedrático de Derecho Penal de la Universidad Central. Fue temporalmente miembro de una comisión de expertos en el concurso de jueces. Abogado García, quisiéramos analizar con usted el estado de situación de las instituciones en el país. Hemos mencionado tres de ellas, pero estas no son las únicas que tienen problemas. Se está generando una gravísima situación que va debilitando cada día más la seguridad jurídica en el Ecuador. ¿Cómo ve usted la situación? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes, especialmente de la región austral. Mire, yo creo que esto es una buena muestra del estado de descomposición institucional al que se ha llegado en el país. Como ustedes hacían un preámbulo, pues tanto el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General del Estado, cuanto el Consejo de la Judicatura se encuentran en este momento bajo la lupa pública por irregularidades, por temas que afectan a su credibilidad, a su propia estructura institucional. En el caso del Consejo de la Judicatura, el tema es gravísimo. Y es gravísimo porque hay la constatación de que existe una operación interna desde los más altos niveles del Consejo en favor de narcotraficantes. Narcotraficantes que además tienen una relación profesional con personas allegadas a quienes dirigen el Consejo de la Judicatura. En específico, el director provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura, Henry Gaibor, el exdirector, en el ejercicio de sus funciones, presiona a dos jueces anticorrupción para que declaren inocente a un narcotraficante en un caso de lavado de activos. Y resulta que ese narcotraficante es nada más ni nada menos que cliente de la esposa del señor Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. Es decir, si en el Consejo de la Judicatura, presidido por Wilman Terán, con todos estos casos Metast, Purga, Plaga, se acusaba al Consejo de proteger a los jueces que favorecían a los narcotraficantes y que operaban con los abogados de los narcotraficantes, ahora, bajo la presidencia del señor Godoy, se acusa al Consejo de la Judicatura de operar a favor del narcotráfico, de ser ellos quienes hacen las gestiones desde dentro del Consejo de la Judicatura en favor de los narcotraficantes. Y el problema es que hay evidencia de esto. El juez Carlos Serrano, no solamente que presenta su testimonio sobre el tema, sino que presenta grabaciones, audios, que entrega al fiscal general del Estado, en el que efectivamente aparece Gaibor exigiéndoles tanto al juez Fierro como al juez Serrano que declare inocente a este narcotraficante serbio en un caso de lavado de activos, en donde lo que se jugaba, aparte de la inocencia del narcotraficante serbio, era la devolución de casi 5 milloncitos de dólares que le encontraron a este señor en el sistema financiero nacional. Es decir, lo que querían y lo que se les pedía a los jueces es que acepten una teoría del caso según la cual el narcotraficante era narcotraficante, pero sus dineritos eran lícitos, eran inmaculados. Y por tanto había que devolverle la plata. ¿Considera usted, doctor García, que el juicio político es el mecanismo adecuado, un lento juicio político además, para resolver esta crisis institucional en el Consejo de la Judicatura que está afectando a toda la función judicial, o debería existir otro tipo de mecanismos? Bueno, yo creo que en este caso debió haber ya actuado Fiscalía, porque es un tema, pero clarísimo, de obstrucción a la justicia, de tráfico de influencias. Y yo creo que en esto la Fiscalía, por muchísimo menos, ha iniciado procesos y ha hecho allanamientos. Sin embargo, en este caso tenemos que recordar que quien está encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, este señor Carlos Alarcón, fue puesto por el mismo señor Godoy. Entonces, difícilmente el señor Alarcón va a ir en contra del señor Godoy, que es quien hizo posible que llegue a ese despacho, al que además legalmente no le corresponde.
porque de acuerdo al artículo 47 del Código Orgánico de la Función Judicial, tiene que ir a ese despacho como encargado un fiscal del más alto nivel de la carrera fiscal, es decir, de nivel 3. El fiscal Alarcón es de nivel 1, por lo tanto, su encargo es ilegal. Así que imagínense, alguien beneficiario de una decisión ilegal del Pleno del Consejo de la Judicatura, difícilmente se va a ir en contra del Consejo de la Judicatura. Es parte esto de los riesgos jurídicos y políticos que implican que la Fiscalía permanezca tanto tiempo bajo interinazgo. Bueno, a ver, es posible que se den los interinazgos. El problema es que aquí, en este momento tenemos un interinazgo ilegal. Tenemos a un fiscal ilegalmente encargado del despacho del fiscal general. Y por el otro lado, tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que está llevando adelante un concurso para fiscal general totalmente cuestionable. Eh, un, una, eh, un concurso lleno de irregularidades, en donde resulta que los comisionados ni siquiera cumplen los requisitos mínimos establecidos por el reglamento. Entonces, ¿qué podremos esperar de ese concurso en donde quienes van a elegir al fiscal general tampoco cumplen los requisitos? Ahora, doctor García, muy buenos días. Antes de profundizar más sobre cómo se está llevando a cabo el proceso para la elección de un nuevo fiscal general de la Nación, sería importante agotar un poquito más el tema del caso Godoy. Y en este sentido son importantes sus lecturas, sus reflexiones de cómo se está llevando el caso en el contexto del juicio político en la Asamblea Nacional. Una comisión de fiscalización que ha sido cuestionada precisamente por una serie de acciones adoptadas en el contexto de este juicio político. ¿Hay imparcialidad dentro de la Asamblea Nacional para abordar este juicio político? Ha habido, como decíamos, claras acciones de Acción Democrática Nacional que al parecer se estarían dando de manera tendenciosa para favorecer la no censura. Mire, evidentemente el juicio es político. O sea, primero, no es un juicio, es un procedimiento, aunque se llame juicio, no es un juicio, no es una estructura procesal judicial, es una estructura procesal política que se lleva a cabo dentro de las tareas de fiscalización de la Asamblea, en la que además se juegan diferentes estándares que en los procesos judiciales regulares. Los estándares probatorios son diferentes, el catálogo de, o sea, la categorización de testigo es diferente. Por lo tanto, hay mucho, digamos, mucho de diferencia entre un proceso normal y un proceso político. Y dentro de este orden de ideas, pues obviamente se producen, es un procedimiento muy laxo, en donde las garantías de debido proceso pues no operan igual que un proceso regular. Y claro, a la final, de una u otra manera, las afinidades políticas también marcan el camino por el que se lleva adelante un juicio político u otro. En este juicio político, pues, de una u otra manera se ha visto entorpecida la labor de los interpelantes, empezando por haberse negado una cantidad de pruebas de inicio que se presentaron como prueba nueva. Ahora sí, quizás ya avanzando a cómo está el proceso para la elección de fiscal, pues se eligió ya, se posesionó la comisión esta de selección, pero uno de los principales cuestionamientos ha sido la presidencia de esta comisión. Cintia Hacho se ha dicho que fue quien menos puntaje obtuvo y ahora está presidiendo, y también se han cuestionado los intereses políticos que estarían detrás de esta designación. Incluso se ha llegado a decir que personas que tenían interés en participar en este proceso, más bien ante esta designación, ya se han retirado. Pero es que mire, el momento en que usted tiene una mala comisión, lo que va a lograr es un efecto inhibitorio en quienes puedan tener aspiración de postular a fiscal general. Si tengo una comisión que ha sido elegida contra norma, que ha entonces, obviamente, voy a pensar que todo está arreglado, que todo está amarrado,
y direccionado para que un candidato específico sea el que gane. En ese orden de ideas, pues difícilmente una persona con prestigio y con trayectoria se va a prestar para convalidar este concurso. Pero elegir fiscal de la nación no es un tema de poca importancia, no es un tema menor. Quisiera preguntarle a usted, con su experiencia, ¿qué garantías deberían existir para que el proceso de selección de fiscal general sea transparente y libre de injerencias políticas, y si estamos aún a tiempo de controlar este proceso? Bueno, yo creo que estamos a tiempo. Yo creo que, pero es un concurso que ha estado tan mal llevado, desde el reglamento el concurso está mal, que si se quiere hacer las cosas debería ser un borra y va de nuevo, un volver al punto cero, emitir un nuevo reglamento, nombrar una comisión con juristas serios, con juristas de valía, que puedan elegir un fiscal general del Estado en condiciones, ¿no? Ahora, aquí otro de los temas que preocupa también es todo el tiempo de retraso. Creo que ya llevan varios meses los procesos al interior del Consejo de Participación Ciudadana, y en el caso de la designación o elección de fiscal no ha sido la excepción. Es decir, tenemos interinazgos precisamente por una deficiencia y una serie de irregularidades que se dan dentro de este otro organismo que es el responsable, que es el Consejo de Participación Ciudadana. Mire, este concurso para fiscal debió haberse llevado a cabo en 2025, perdón, en 2024, porque se sabía que ya en febrero o marzo de 2025 la fiscal general del Estado, Diana Salazar, tenía que dejar su cargo porque se le cumplía ya su periodo. Por lo tanto, en 2024 debieron haber llevado a cabo este concurso. No lo hicieron. Y no lo hicieron no por por negligencia ni mucho menos, sino que deliberadamente y políticamente trataron de no hacerlo, justamente para asegurarse de que quede como encargado un fiscal afín al poder de turno. ¿Qué es lo que se tiene en este momento? Un fiscal de bolsillo. Y eso es lo que tenemos, ¿no? Entonces, claro, esto debió haberse resuelto en 2024, hasta fines de 2024, de manera que en 2025, ante la salida de la doctora Diana Salazar, venga un fiscal nuevo titular en condiciones que pueda ocupar ese cargo y de manera adecuada. Ese es el problema. Así que ahora les ha entrado los apuros. ¿Por qué? Porque se ven más débiles en lo político. Ese es todo el tema. Hay un proceso de debilitamiento clarísimo en el gobierno de turno. Proceso de debilitamiento que se expresó claramente en la consulta popular del 16 de noviembre, en donde perdieron por paliza la consulta, y a partir de entonces, pues obviamente todo el camino ha sido cuesta abajo. Ok, ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que en lugar de mejorar las estructuras de gobernabilidad, lo que se está tratando es de cooptar los órganos de control y de persecución penal. Es decir, no mejoro en mi gobierno, pero si protestas te voy a perseguir, porque tengo un fiscal de bolsillo. Y tengo un aporte, y tengo un consejo de la judicatura al que manejo, tengo un presidente del consejo de la judicatura que está acusado de operar a favor del narcotráfico, sin embargo, de lo cual lo mantengo ahí. Es decir, esto no tiene ninguna presentación. Quisiera también un breve comentario suyo sobre lo que está pasando en el CNE. Allí ha habido una dilatación enorme en la permanencia de sus vocales, que se han vuelto prácticamente bienes muebles de esa institución. Hay ahora el pedido de 10 ciudadanos para la renuncia. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Vea, yo creo que lo que pasa en el CNE es una buena muestra de la manera desvergonzada en la que se maneja la institucionalidad en el país. Eh, y es más, ya estamos a punto de entrar a un nuevo periodo electoral, y se han inventado de que que en el periodo electoral resultan
no solamente intocables, que yo estoy de acuerdo que la autoridad que inicia un proceso electoral debe terminarla, pero que mientras hay procesos electorales no se puede iniciar los procesos de designación del Consejo Nacional Electoral, lo que no tiene ningún sentido. Para finalizar, abogado García, ¿qué riesgos genera la existencia de unidades paralelas, complementarias, antilavado dentro del CNE? ¿Y cómo se debería manejar la recomposición del CNE para garantizar credibilidad en futuros procesos electorales? Esas unidades no sirven para nada. O sea, usted ve que si hay algo que se maneja de la manera más opaca y más secreta, además más sinvergüenza, es el tema del financiamiento de los procesos electorales por parte de los diferentes partidos políticos. Lo que reportan no tiene nada que ver con lo que realmente reciben. Y claro, esto pues puede tener otro tipo de ribetes teniendo en cuenta la impregnación del narcotráfico que tenemos en nuestra economía y en nuestra institucionalidad. Así que yo creo que esas unidades no han cumplido ni remotamente su cometido. Ahora, doctor García, antes de cerrar este diálogo, sería importante que usted pueda comentarnos también sobre los avances del caso AAA, pues la audiencia se ha postergado ya en múltiples ocasiones y el tribunal ha pedido tanto a la Fiscalía como a la Judicatura que se analice la actuación de dos abogados que han provocado que se declare nuevamente fallida la audiencia de juicio. Mire, nosotros no hemos presentado un solo pedido de diferimiento, una sola dilación, un solo incidente. Hemos estado puntuales en cada una de las audiencias. Cuando digo nosotros, me refiero al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y quien habla como su abogado. Así que, ahora, claro, son 22 procesados con 20 equipos de abogados a los cuales ni siquiera les conocemos personalmente. O sea, nosotros no podemos responder porque uno se enferma u otro no asiste. Ahora se ha generado una narrativa falsa también sobre las dilaciones. Los diferimientos han sido tres en el proceso, no más. Uno, por causa de fiscalía, porque no llevó el expediente. Otro, por dos abogados que presentaron certificados médicos que no podían asistir. Y un tercero, hace una semana y un poquito más, por decisión del tribunal que conoce la causa, que decidió que dejar sin efecto la convocatoria a la audiencia. Ese es todo el tema. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia. No, muchas gracias a ustedes. Un saludo nuevamente para todos los oyentes de mi querida Cuenca, ciudad a la que quiero tanto y debo tanto. Declaraciones del abogado Ramiro García. Él es catedrático en Derecho Penal en la Universidad Central. Son las 8:18 minutos.